Hola, mucho gusto. Soy Jimena Nay Méndez González. Yo les hablaré sobre el tema 3.3, notificación de actos administrativos y medidas de apremio, así como el 3.4, facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y también hablaré, viene incluido el reglamento 2.1.48 y 2.9 de las facultades de las autoridades fiscales. Introducción. Veremos el objetivo, la importancia, definiciones. Aquí viene incluido en las notificaciones el artículo 38, 39, 40 y 40A, la ley miscelánea fiscal, la conclusión y por último la bibliografía. Bueno, como objetivo es explicar la importancia de las notificaciones fiscales, las facultades de comprobación de las autoridades y las medidas de apremio, destacando su impacto en los contribuyentes. Además, concientizar sobre la necesidad de atender estas notificaciones para evitar sanciones y ejercer el derecho de defensa en caso de ser necesario. Bueno, la importancia del tema es que las notificaciones fiscales, las facultades de comprobación y las medidas de apremio son esenciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mantener un sistema fiscal justo. A través de las notificaciones, la autoridad informa a los contribuyentes sobre revisiones, adeudos o requerimientos, dándoles la oportunidad de corregir errores o defenderse. Las facultades de comprobación permiten a la autoridad verificar que se cumplan correctamente los pagos de impuestos, mientras que las medidas de apremio aseguran que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades cuando han ignorado o evadido sus obligaciones. También ayuda a comprender estos temas, ya que es clave para evitar problemas legales, sanciones o aseguramientos de bienes, así como para ejercer los derechos que la ley otorga a los contribuyentes. Bueno, ¿qué son las notificaciones de actos administrativos? Bueno, pues esto se entiende por notificación al medio establecido en el Código Fiscal de la Federación, a través del cual la autoridad fiscal da a conocer a los contribuyentes y a los responsables solidarios o terceros. Se le entiende como contenido de un acto administrativo a efecto de que estén en posibilidad de cumplirlo o de impugnarlo. Bueno, ¿qué son las medidas de apremio? Las medidas de apremio son los instrumentos jurídicos a través de los cuales la autoridad jurisdiccional o administrativa puede hacer cumplir coactivamente sus determinaciones de carácter procedimental o ejercer sus facultades. ¿Qué son las facultades de comprobación? Bueno, pues el término de facultades de comprobación se refiere a las facultades que tienen las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes cumplan con las leyes fiscales. Bueno, pues empezamos con los artículos. El primero que menciona sobre las notificaciones, sobre mi tema, es el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Este nos habla sobre los actos administrativos que deberán de notificar y por lo tanto deberán de llevar los siguientes requisitos. El primero es constar por escrito en documento impreso o digital. Esto se refiere a que los actos administrativos que consten en documentos digitales y que deban de ser notificados personalmente o por el buzón tributario deberán transmitirse codificado a los destinatarios. El paso número 2 será señalar autoridad que lo emite, por ejemplo sería el SAT. El paso número 3, señalar lugar y hora de emisión de la cita. El cuarto sería estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. El 5 será ostentar la firma del funcionario competente y en su caso poner nombres de las personas que vayan dirigida al documento. Cuando se ignore el nombre de la persona o a la que va dirigida, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En caso de resoluciones administrativas, deberán tener la firma electrónica avanzada del funcionario competente. Asimismo, para las resoluciones que consten de documentos impresos, un funcionario podrá emitir la resolución con un sello expresado en caracteres. Esto significa el acto de firmar con la firma electrónica avanzada y amparado por un certificado vigente a la fecha de resolución. Bueno, el siguiente artículo es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Este nos habla sobre las medidas de apremio, que son los instrumentos jurídicos a través de los cuales la autoridad jurisdiccional
o administrativa, puede hacer cumplir coactivamente sus determinaciones de carácter procedimental o ejercer sus facultades. Así como también nos menciona que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones, podrá quitar parcialmente el pago de las contribuciones y accesorios, así como podrá decidir si el pago será a plazos, diferido o parcialidades, siempre y cuando se trate de impedir una afectación o posible afectación a la región o país. Además, el Ejecutivo podrá dictar las medidas de la Administración, control, forma de pago y procedimientos señalados por las leyes fiscales para que el contribuyente pueda contribuir con sus obligaciones. Y por último, podrá conceder subsidios o estímulos fiscales. Bueno, pues el Código 40 del Código Fiscal de la Federación nos habla sobre las autoridades que emplearán las órdenes de apremio cuando los contribuyentes o terceros se impiden a ser inspeccionados. Podrán solicitar ayuda a la fuerza pública, o sea, las autoridades fiscales. Podrán solicitar la fuerza pública de los policías e imponer la multa. Además, practicar el aseguramiento precautario de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros, con ellos relacionados, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a estos. También podrá solicitar a las autoridades competentes que proceda por desobediencia o resistencia. ¿Cuándo se aplican las medidas de apremio? Bueno, pues las medidas de apremio se aplican cuando los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros relacionados con ellos manifiesten por escrito a la autoridad que se encuentran impedidos por atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor, lo que acredita que se sigan exhibiendo las pruebas correspondientes. Bueno, pues ahora el artículo 40A, en la fracción número 1, menciona que las autoridades fiscales pueden ejercer ciertas facultades. Por ejemplo, cuando no se puedan localizar a los contribuyentes o estos abandonen su domicilio sin aviso. Cuando los comerciantes en la vía pública no acrediten su inscripción en el RFC o la legal posición de sus mercancías, cuando exista riesgo de que los contribuyentes ocultan o dispongan de sus bienes tras una revisión, y por último podría ser que se detecten bebidas alcohólicas con marbetes falsos, alterados o sin acreditar su legal posición. Bueno, pues también en la fracción número 2 menciona que la autoridad puede realizar el aseguramiento precautario de bienes hasta por el monto de los adeudos fiscales presuntos, utilizando los procedimientos del artículo 56 y 57 del Código. Si el aseguramiento es a terceros relacionados, será hasta por la tercera parte de sus operaciones con el contribuyente. Además, se deberá levantar un acta circunstanciada justificando la medida y entregar una copia a la persona involucrada. En la fracción número 3, los bienes sujetos a aseguramiento precautorio incluyen, por ejemplo, depósitos y ahorros en cuentas bancarias, seguros de vida y otros instrumentos financieros, excepto las aportaciones obligatorias y voluntarias al retiro dentro del límite legal. También las cuentas por cobrar y valores de fácil cobro frente a entidades gubernamentales o empresas solventes. También el dinero y metales preciosos, los bienes inmuebles requiriéndose declaración bajo protesta sobre gravámenes, copropiedad o embargos previos. Bienes muebles no incluidos en otras categorías, negocio o empresa del contribuyente. También, por último, propiedad intelectual como derechos de autor, patentes y marcas, y además bienes artísticos y valiosos como joyas, armas, antigüedades e instrumentos del arte y oficios. Por último, la autoridad fiscal debe notificar al contribuyente responsable, solidario o tercero sobre el aseguramiento precautorio de sus bienes, indicando la causa y el monto correspondiente. Esta notificación debe realizarse en un plazo máximo de 20 días, según el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Para bienes financieros, el plazo comienza cuando la entidad correspondiente
proporcionan la información requerida a la autoridad fiscal. O sea que a partir de que se entregan esos documentos se empiezan a contar los 20 días. Bueno, pues del reglamento del Código Fiscal de la Federación, del artículo 40 menciona: para los efectos del artículo 29A, fracción quinta del Código, los bienes o las mercancías de que se trate deberán describirse detalladamente considerando sus características esenciales como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otras. Esto con el fin de distinguirlas a otras iguales o similares. Para los efectos del artículo 29A, fracción quinta, segundo párrafo, inciso B del Código, los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen donativos deducibles deberán señalar cantidad, valor y descripción de los bienes donados o, en su caso, el monto de donativo, pues para que esto no se malinterprete y tengas asegurado. Bueno, pasamos a la Ley Miscelánea Fiscal. El 2.148, como mencionaba al principio en mi presentación, habla sobre el aseguramiento precautorio efectuando a terceros relacionados con el contribuyente responsable solidario. Para los efectos del artículo 40A, fracciones 2, segundo párrafo y tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, tratándose del aseguramiento precautorio o de bienes de la negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario. Cuando el valor del bien o asegurar conforme el orden de prelación establecido exceda de la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente o responsable solidario de que se trate, o del monto que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o requerimiento de documentación dirigidos a estos. Se podrá practicar el aseguramiento precautorio sobre el bien siguiente en el orden de prelación establecido. Y bueno, del tema 2.9 abarca 14 temas aparte, pero el tema 2.9 nos habla sobre las facultades de autoridades fiscales. Algunos son, por ejemplo, que menciona más a detalle, la actualización del domicilio fiscal, la notificación electrónica a través del buzón tributario, inscripción en el RFC de cuentavientes, por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero, la información de seguimientos de revisiones, solicitud para pago a plazos flexibles durante el ejercicio de facultades de comprobación. Bueno, y por último, mi conclusión sería que las notificaciones fiscales son la forma en que la autoridad informa a los contribuyentes sobre revisiones, adeudos o cualquier otro trámite relacionado con sus obligaciones. Son clave porque permiten a las personas reconocer su situación y, en caso necesario, defenderse o corregir errores. Las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar el cumplimiento de los impuestos mediante auditorías o visitas. Si detectan problemas o el contribuyente no colabora, puede aplicar medidas de apremio, como multas, aseguramiento de bienes o incluso clausura del negocio. En pocas palabras, las notificaciones fiscales no solo sirven para informar, sino que también ayudan a mantener un control sobre el pago de impuestos. Por eso es importante atenderlas a tiempo para evitar problemas mayores y ejercer el derecho de defensa si es necesario. Y ya por último, aquí tendría mis bibliografías. Y eso sería todo. Espero que entiendan el tema y si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Y fue un gusto.